Nos dan la ecuación x cuadrado partido por 4 más y cuadrado partido por 9 menos z cuadrado partido por 25 igual a 1. Y hay que saber qué tipo de superficie es. Bueno, pues lo primero podemos pensar en que si x vale 0 nos quedamos con esto. Entonces estaremos pensando en los ejes cartesianos, ¿no? Entonces dibujamos los tres ejes, vamos a hacerlo por ejemplo aquí. Tenemos aquí un eje, aquí otro y aquí el tercero. Bueno, entonces cuando x vale 0 nos quedamos con esto que es la ecuación de una hipérbola. Vamos entonces por partes. Para cuadrar mejor el tipo de superficie vamos a hacerlo a lápiz y luego retocamos ya a tinta, ¿no? Entonces los tres planos coordenados nos van a definir lo que son las trazas de la superficie, que son las curvas de corte con esos tres planos, ¿no? Entonces nos imaginamos aquí los tres planos, ¿no? Entonces tenemos, cuando, por ejemplo, como decíamos, esto vale 0, vamos antes de nada a nombrar, esto va a ser el eje X, esto va a ser el eje Y y esto va a ser el eje Z, ¿no? Entonces decíamos, cuando x vale 0, entonces estamos en este plano. Y aquí vemos que hay una hipérbola, ¿no? Entonces, como esto es 3 al cuadrado y esto es 5 al cuadrado, pues ya podemos decir que aquí hay 3 unidades y aquí hay 5 unidades. Ya lo apuntamos, ¿no? Pero eso es lo que nos dice la ecuación de la hipérbola, ¿no? Que esto es 3 al cuadrado, o sea, lo colocamos aquí en horizontal y esto 5 al cuadrado, colocamos 5 aquí en vertical. Con lo cual ya sabemos que efectivamente esta es la línea que corresponde a la asíntota de esa hipérbola. Y si hacemos centro aquí, hacemos un arco, veremos que este arco corta aquí en este punto y es el foco de esta rama hiperbólica. Por lo tanto, la rama hiperbólica vendrá por aquí. Ya la dibujo, voy a dibujarla por aquí siguiendo esta horizontal. Y esta misma medida la traeré hacia aquí, de manera que traigo también hacia aquí el 3 y duplico. Aquí pongo otra vez el 5, tengo aquí este cuadrilátero exacto a este simétrico y aquí la rama hiperbólica, ¿no? Entonces ya sé que esta rama hiperbólica tiene aquí su otro tramo perfectamente simétrico, ¿no? Y estos dos cuadriláteros rectángulos también son aquí perfectamente simétricos, ¿no? Bueno, pues ya tengo aquí definida esta traza de esta superficie. Traigo aquí este punto abajo y tengo ya ahí el tramo de la curva hiperbólica, ¿no? Bueno, eso cuando x vale 0 y estamos en este plano de aquí, el plano YZ, ¿no? O sea, estamos con esta ecuación, nos quedamos solo con esto, ¿no? Ahora vamos a hacer que y valga 0. Entonces venimos al tramo de aquí y estamos en el plano ZX, es esto. Bueno, pues cuando y vale 0, aquí volvemos a tener otra vez la ecuación, como aquí hay un más y aquí hay un menos, la ecuación de una hipérbola, ¿no? Y tenemos 2 al cuadrado y 5 al cuadrado, ¿no? Eso quiere decir que aquí había 3, pues ahora aquí habrá 2 y aquí habrá 2. Mientras que cogemos también la altura 5 y tenemos aquí estos dos rectángulos, ¿no? Eso quiere decir que la curva realmente viene definida por esta asíntota de medida aquí 2 y aquí medida 5 y aquí 2 y 5, ¿no? Y esta otra asíntota. Por tanto, ya sabemos que la curva va a venir definida por estas dos asíntotas y si ahora, por ejemplo, vamos a ver la elipse, quitamos la z y tenemos x al cuadrado partido 2 al cuadrado y cuadrado partido 3 al cuadrado. Eso quiere decir que aquí tenemos 2 unidades y aquí tenemos 3. Por lo tanto, haciendo aquí un cuadrilátero, tenemos entonces que dentro de este rectángulo paralelogramo, este rectángulo, pues con un semieje 2 y el otro semieje 3 tenemos la elipse, que es la traza del plano XY. O sea que por esta elipse pasa la superficie.
Como vemos, es un hiperboloide de una hoja, ¿no? Sabemos que los hiperboloides pueden ser de dos hojas. Si cojo una hipérbola y la revoluciono de manera que el eje de revolución es el eje focal, será algo como esto, ¿no? Esto es una hipérbola de dos hojas, mientras que la de una hoja está formada por regla general, si es circular, son circunferencias que se van estrechando hasta llegar a la circunferencia de garganta, ¿no? Esto sería el hiperboloide de una hoja, que no es más que coger este eje como el de eje de revolución, de manera que lo que se gira aquí es una superficie cuadrática reglada a la veada, con estas generatrices, y se puede hacer con líneas rectas, ¿no? Ahora bien, en este caso, pues también la podremos hacer con líneas rectas, pero ya no es de revolución, porque las secciones son elipses, ¿no? De hecho, si le damos distintos valores a z, aquí vemos, cuando le damos a z el valor 0, efectivamente es esta elipse. Pero si le damos valores mayores a z, veremos, al pasar esto aquí nos queda un número, aquí están sumando los dos elementos, las dos variables cuadráticas, y por lo tanto van a ser distintas secciones siempre elípticas que se van incrementando. Aquí estaban los extremos, o sea que será una elipse que se incrementará por aquí. También habría que hacer el cuadrilátero y dibujar aquí la elipse. Bueno, serán elipses proporcionales, y sabemos ya entonces que la figura está formada por elipses que varían el tamaño hasta llegar al menor tamaño aquí, mientras que aquí abajo vuelve a tener el mismo tamaño que aquí arriba. Entonces repetimos la misma elipse. Y como la curvatura, como la superficie es elíptica, al llegar aquí, ojo que esto es lo que corresponde al cono asintótico, o sea, el cono que es tangente en el infinito, ¿no? Ya sabemos que en las asíntotas de la hipérbola, si esta es la línea vertical, y por ejemplo en este caso era 2 y 5, 2 y 5, pues ahora hacíamos aquí esta línea, esta es la asíntota, la recta tangente, este es el vértice de la hipérbola, y ahora haciendo centro en O, estos son los ejes cartesianos. Al hacer este arco teníamos aquí el foco de esa hipérbola, y entonces la rama hiperbólica va hacia el infinito, es tangente a esa rama en el infinito y viene por aquí. Y recordamos que respecto a la otra rama, que será simétrica, respecto al origen, si cogíamos un punto cualquiera de la hipérbola hasta el foco, bueno, el foco queda más hacia aquí, entonces esta distancia menos esta era igual a esta distancia entre los dos vértices. O sea, la distancia, esta A menos B, es igual a C. Bueno, pues eso sería entonces, en realidad le llamé a B y C, pero bueno, A, B y C se le llama, en el caso de A es la distancia como en la elipse, la distancia desde el centro hasta el vértice, pues aquí igual desde el centro hasta el vértice, esto es lo que se llama A, ¿no? Bueno, pero yo le nombré ahí aleatoriamente. Bueno, entonces ya podríamos hacer aquí el contorno de la curva que está formada por una hipérbola variable según nos acerquemos, vamos a marcar por aquí, según nos acerquemos a aquel contorno, a esta proyección ZI, o según nos acerquemos a ese otro contorno. O sea, vemos que son en realidad hipérbolas distintas. Esta hipérbola, por pasar por este punto y pasar aquí abajo, por aquí pasa el origen, por este punto vemos que tiene en realidad menos curvatura que la que corresponde a esto, ¿no? Bueno, tenemos entonces, ya decíamos, en el caso de, vamos a cuadrar esto primero un poco para que se parezca más la parte superior y la parte inferior, ¿no? Bueno, pues esas serían los dos, tendría que ser las dos elipses iguales y mantener los ejes cartesianos también centrados. Bueno, tenemos, decía, la proyección de esta superficie aquí, pues tenemos, es la proyección de ZI, y al proyectar esto aquí, vamos a proyectarlo por ejemplo aquí, proyectar esto aquí, pues nos cae más o menos por aquí la proyección de esta
hipérbola, ¿no? Y lo mismo aquí y por ahí abajo así. Bueno, pues era la hipérbola y cuadrado partido 9 menos z cuadrado partido 25 igual a 1, ¿no? Bueno, luego teníamos la elipse, cuyas dos proyecciones nos iban a dar aquí. Las dos proyecciones ortogonales a una altura cualquiera, esta elipse y la interior, que decíamos que eran proporcionales, ¿no? Entonces todas las elipses se irían incrementando y con la misma relación entre ejes, ¿no? Y luego, si por ejemplo consideramos aquí este punto, ¿no? Y consideremos por ejemplo este punto. Si ahora hacemos un plano que es paralelo al plano ZX, ¿no? Entonces tenemos z cuadrado, vamos a escribirlo mejor a boli para que se vea mejor. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a coger aquí x igual a 2 hasta este punto y vamos a coger también, en este caso, y igual a 3, este punto. Entonces, para y igual a 3 tenemos esta sección. Mientras que si proyectamos esto hacia aquí, aquí es más estrecha la curva, vamos a proyectarla aquí detrás, esto vendrá más hacia aquí. Entonces hacemos aquí también un plano tangente, de manera que x sea igual a 2. Entonces tenemos x es igual a 2, cogemos la ecuación, 2 por 2, 4, 4 partido 4, más y cuadrado partido 9, menos z cuadrado partido 25 igual a 1. 4 partido 4 es 1, 1 menos 1 pasa para aquí, vamos a quitarlo ya, 0. Entonces esto es igual a, ya lo podemos escribir, igual a 0, ¿no? 1 menos 1 igual a 0, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que realmente si esto es igual a 0, pues ya podemos escribir y cuadrado partido 9 es igual a z cuadrado partido 25. Y como vemos esto, pues también sería 3 al cuadrado y 5 al cuadrado, y por lo tanto son dos líneas rectas, vienen definidas para este plano vertical que pasa por aquí, que es paralelo al plano ZI, corta siguiendo la dirección del eje Y, corta según esta línea que pasa por este punto y este. Y entonces es la recta, como vemos aquí, esta recta será una línea que pasa por este punto 2, tangente a la elipse, un plano vertical tangente a la elipse, ¿no? Mientras que si hacemos los de aquí, y esto por el punto 3, al hacer estas dos líneas también por el punto 3, bueno, vamos a marcar entonces aquí la superficie elíptica para que ya quede claro como la superficie. Aquí hacemos la otra superficie también paralela a la superior, marcamos aquí las discontinuas no visibles, marcamos aquí también esta elipse que tenía por semiejes 3 y 2, marcamos líneas discontinuas y marcamos el contorno de la superficie que estaba formada en su contorno por ramas hiperbólicas, ¿no? Entonces ya tenemos la superficie al completo, ¿no? Y por último habíamos visto también que esto era 2 y 5 y hasta aquí luego venía esta, por ejemplo, esta rama hiperbólica, vamos a marcarla, era una de las trazas, la primera traza. Esta era la traza en el momento en que teníamos la ecuación x cuadrado partido 4 menos z cuadrado partido 25 igual a 1, ya que y se convertía en 0, ¿no? Entonces teníamos esa línea y por detrás teníamos su simétrica que pasaba por este punto. Mientras que aquí delante venía por aquí, era esta rama hiperbólica y venía hasta este punto. Mientras que por allí detrás vendría al punto opuesto, aquí diametralmente opuesto, al diámetro de la elipse, y venía hasta aquí abajo, hasta ese punto. Y por último habíamos trazado también el plano que venía por aquí. Teníamos también la ecuación de la elipse, que era quitando esto, x cuadrado partido 4 más y cuadrado partido 9
igual a 1, ¿no? Y luego teníamos la ecuación de ese plano de corte que nos provocaba aquí esta sección, o sea, esta línea que venía por aquí y que cortaba aquí también a la línea simétrica por aquí, de manera que cortaba ahí al hiperboloide de una hoja. O sea que ahí teníamos realmente dos líneas, ¿no? Una línea que viene desde este punto hasta este y otra línea que viene desde este punto hasta este. Y lo mismo por aquí y por aquí. Bueno, dicho esto, pues ya tenemos claro cómo es la superficie. Entonces vamos a dar un poco de sombras ya para que quede más claro. Podríamos hacer generatrices que son tangentes a la superficie. O sea que en realidad podríamos hacer la superficie con líneas rectas tangentes. Líneas oblicuas son líneas que se cruzan, ¿no? Entonces vamos a ver cómo esto es una curva hacia adentro y le damos así con la curvatura, siguiendo un poco la curvatura de las hipérbolas, que según nos acercamos hacia allí se van haciendo cada vez más líneas rectas hasta coincidir en el eje Z como líneas verticales, ¿no? Lo mismo aquí. Van cogiendo curvatura y van haciendo esto hacia abajo hasta llegar ahí a ser verticales en el eje Z. Mientras que por aquí también podríamos calcular también las ecuaciones de todas esas generatrices. Vamos a ver el caso de alguna. Todas las generatrices que generarán la superficie. Por ejemplo, cuando tenemos pues sí igual a 3, aquí el plano de corte, la recta esta que viene por aquí, que pasaba por este punto y venía por aquí, siguiendo la dirección esta tangente, pues bueno, tenemos que esto está en el punto, tenemos x0 y 3 y z0, o sea que la ecuación de la recta será x y z, y ahora tenemos 0, 3, 0, 0, 3, 0, mientras que el vector, como ya tenemos la inclinación de la recta, pues el vector este viene dado por esta línea, ¿no? Y esta línea tiene una inclinación, una pendiente 5 medios, eso quiere decir que sería 2, 0, 5, ¿no? O sea que sería un parámetro más el vector 2, 0, 5. ¿Y por qué? Pues porque, como decíamos, esto tenía esta inclinación, o sea, esto realmente se proyecta aquí sobre el origen en este punto, entonces tenemos que estos son dos unidades, ¿no? Luego tenemos en x0, está en el plano zx y luego altura 5, por lo tanto es esa generatriz que tiene ese vector 2, 0, 5. O sea que ya tendríamos ahí, por ejemplo, la ecuación de una recta cualquiera. En este caso cogimos la que venía por aquí, así, paralela al plano zx, ¿no? Bueno, vamos por último a darle aquí un poco de sombra. Y aquí, como esto está también un poco de espaldas entonces podríamos oscurecer más el interior. Y aquí también, según baja, ir dando un poco más de luz. Aquí. Bueno, pues ahí vemos ya la forma elíptica estamos acostumbrados a ver esta superficie de manera que no es elíptica. Solemos verla siempre circular, ¿no? Entonces, bueno, por eso pusimos aquí el ejemplo. Pues marcamos por aquí, intentamos fusionar. Y aquí, bueno, siguiendo la curvatura. Por último, a darle un poco más de contraste por aquí en el entrante y también más contraste en los bordes. Bueno, pues esa es ya la figura perfectamente definida. Todas las secciones que son horizontales tendrán elipses, todas.
como estas que tenemos aquí, mientras que todas las secciones por planos verticales serán hipérbolas, como pasa, por ejemplo, con esta traza, o intersección del plano ZX con la figura, o como esta intersección del plano ZY con la figura, que nos da esta otra traza, y luego el contorno. Y por último, como ya decimos otras veces, pues también podemos hacer las generatrices tangentes a este contorno envolvente de la superficie, generando ya ahí la forma que la define, ¿no?